Muchas gracias por estar de nuevo con Polos Opuestos. Tengo la ilusión de que este programa sí sea de polos opuestos porque tenemos dos grandes invitados y realmente muy diferentes. Muchísimas gracias al rector de la Universidad del Rosario, al doctor José Manuel Restrepo, economista, sacó un doctorado en estos días, ¿no es cierto? Usted ya es un PhD. Sí. Ya soy doctor en administración de empresas, con énfasis en educación superior. Es una persona académica, ponderada, prudente, pero que me gusta invitarla al programa porque a pesar de su ponderación, nunca está lejano a la verdad, a mi juicio. Y hemos invitado por primera vez al doctor Luigi Echeverri, persona que me parece que es curiosa e interesante, porque es en el fondo un poco campesino, o muy campesino, es economista de la Universidad Bolivariana, abogado de la Universidad Bolivariana, economista de la Universidad de Cornell, pero es rejoreador, es polista, y ustedes no se van a creer, es el hijo de Fabio Echeverri, que así con todo el iconoclasta, porque ¿qué le decía a su papá a usted con el caballo toda la vida? Ese no es problema de él y ojalá no le vaya a gustar. Pero se metió a decirte que ese peinadito... No, pues claro, pero ¿y? ¿Le sirvió para nada? Es que al que le tiene que gustar no es a él. Y usted es tan audaz en sus comentarios y tan claro en sus opiniones como él, o tienen personalidades muy diferentes. Avancemos en el programa y nos damos cuenta, doctora Noemí. ¿Sí? No, yo no tengo problema, yo creo que yo aprendí una filosofía, como usted lo dijo, completamente distinta. Tal vez le he aprendido más a los animales que a las personas, ¿sí? Salvo el caso académico, que no tengo los credenciales del doctor José Manuel, que son respetables, a quien he leído mucho, pero por lo menos... Porque es columnista del Espectador. También entonces... he hecho ejercicios académicos y conozco lo que es el rigor profesional. ¿Ha trabajado en el BID? Trabajé en el BID, estuve 8 años, fui decano de la Junta del BID y estuve 8 años en el BID. Logramos traer una cantidad de créditos Vamos a ver importantes. cómo nos va con estos dos personajes. El país sigue polarizado. Todos estamos alrededor del país y de nuestro gobierno en materia de defender los intereses de Colombia y a nuestros connacionales de los ataques absurdos y ajenos al derecho internacional y a la causa más humanitaria que está ocurriendo en la frontera. Pero de resto, afortunadamente tenemos democracia y está bastante polarizado el país. Como es tanta novedad tener a Luigi Echeverri, vamos a preguntarle, Luigi, usted es muy cercano al presidente Uribe. Muchos, somos muy amigos. Y le gusta, y se identifica con la visión y la política del presidente Uribe. Supremamente creo que es el único político con que yo me he identificado en Colombia en mi vida. Y le maneja Primero Colombia, que es la fundación. Es correcto, es una fundación que es independiente y hoy en día se dedica a la formación de líderes en valores democráticos. ¿Nada que ver con Centro Democrático o es lo mismo? Son cosas aparte. Bueno, ¿y usted cómo está viendo el país? Yo veo, a ver, hablemos económicamente. En todos sentidos, porque... Muy bien, yo creo que Colombia demostró que podía ser un país seguro después de 40 años de inseguridad y de amenaza del narcoterrorismo y se lo demostró al mundo. Y por eso se generó la gasolina de la economía que a mi juicio se llama confianza. Y cuando hubo confianza, se sentaron las políticas de Estado que se trataron de dejar como un legado al nuevo gobierno que se elegía y que las cambiaron políticas de Estado por titulares. Y yo creo que la prensa que recibió el poder le ha hecho un daño terrible al país, sobre todo a la gente común y corriente que tiene que mercar con lo que se gana. Entonces, la inversión en capital se ha ido y ha agarrado desconfianza. Obviamente eso es como la economía, hay un distanciamiento entre cuando usted siembra y cuando cosecha. Una pregunta. Este gobierno decidió adelantar el proceso de paz. Entonces, con la política de seguridad que tuvo el gobierno del expresidente Uribe, ¿por qué no se consiguió totalmente la seguridad? ¿Por qué no? Y se dice que también hubo acercamientos para la paz. No, pero bajo condiciones. Lo que nos han vendido es un cuento como el de Pinocho. O sea, yo no estoy de acuerdo con lo de Cuba ni con todo eso, porque la FARC lo manifestó el primer día y lo sigue manifestando. Para nosotros dialogar es parte de nuestra estrategia de guerra y el único objetivo es conseguir el poder. ¿Usted cree que no se va a firmar la paz? Pues si yo fuera guerrillero no la firmaba.
¿Por qué no? Porque me demoro todo lo que pueda, estoy muy tranquilo en Cuba, mi negocio que es el narcotráfico, que no necesita ninguna otra cosa, sino que el gobierno no me acose, funciona mejor de esta manera. Pero no todos están en Cuba, hay muchos muchachos jóvenes y mucha gente. Ah, pero es que esos no están en lo de Cuba, y eso se lo dicen a uno. Yo me muevo en el bajo mundo, yo manejo una pesebrera y manejo una finca y otras cosas, y uno no, lo que ve en las noticias es la paz en Cuba. Y lo que ve en la realidad del país es que aquí no hay paz. ¿Y la economía cómo la está viendo, Luigi? Supremamente mal por lo que le digo, la inversión va para atrás. Aquí el concepto de ahorro, austeridad y el de disciplina fiscal en el manejo de la economía, a mi juicio se abandonó porque no hay un ejemplo juicioso, y no porque hay unas personas ambiciosas de otras cosas manejando la economía. Y lo peor que usted le puede decir a los mercados es mentirle mentiras, porque le pasa lo del pastorcito mentiroso. Y apenas lo agarran en la primera mentira, hay desconfianza. Entonces la gente no quiere volver a sembrar con su plata. Entonces se quitaron también los incentivos a la reinversión en capital. Nos hicimos unas ilusiones de que éramos Arabia Saudita en materia petrolera, que no lo somos, estoy exagerando, pero la verdad es que dependimos mucho de eso. Y los ministros de Hacienda llegaron y dijeron, mire, aquí hay mucha plata, se llama Ecopetrol, y las cuentas a $100, y resulta que el petróleo ha sido cíclico toda la vida. El doctor Vámonos con él, y vamos a hacerle gala al doctor que con tanto esfuerzo se consigue, porque esos doctorados son muy difíciles, Pues ¿no? 10 años fue el ejercicio, así que me demoré bastante. Pues muchas felicitaciones frente al panorama desolador que muestra Luigi Echeverry, su visión, sobre todo en materia económica, que es su expertise, en sus columnas y en sus opiniones. ¿Cómo lo ve usted? Noemí, yo creo que la visión de país puede verse como este vaso, o medio lleno o medio vacío, o puede verse como debe verse, en lo que está. Y yo siento que hay que hablar un poco de lo que hemos venido construyendo durante muchos años, que son asuntos positivos. Por ejemplo, hemos venido construyendo una generación de clase media que es muy importante para una economía, para la generación de consumo. Hemos venido disminuyendo la tasa de desempleo de manera consistente durante bastantes años. De igual manera, hemos venido avanzando en la reducción de la pobreza absoluta y de la pobreza relativa, y a pesar de todo, la economía colombiana ha venido teniendo unas tasas de crecimiento importantes. Hoy estamos enfrentando una situación distinta. Yo creo que la situación distinta es el resultado especialmente de un choque internacional. Efectivamente, yo creo que nosotros nos comimos un cuento que no era cierto, y nos comimos el cuento de que íbamos a sobrevivir con una generación de ingresos por la vía petrolera, por la vía de los commodities, y en el mundo los commodities se cayeron en sus precios. Y frente a esa nueva realidad, lo que estamos enfrentando hoy es una caída de la inversión extranjera, en buena medida explicable por la inversión que se ha ido del sector de petróleo. De igual manera hemos venido enfrentando un déficit comercial, y a mí lo que me preocupa, quizá más de fondo, y en eso coincido con Luigi. Perdóneme, señor rector, le digo algo. Pero es que no podemos hablar de déficit comercial sin hablar de que no hubo políticas industriales que nos permitieran estimular las exportaciones, la competitividad, la productividad. Fíjese que yo coincido con eso, porque yo sí creo que nosotros vivimos realmente una enfermedad holandesa. Y al vivir la enfermedad holandesa... Pues que no me gusta en este programa mencionarlo, pero lo advertí. Y fui, en la campaña presidencial. Y fui materia de burla. Me aterra haber acertado, pero fue muy dura la burla de la que fue objeto, y posiblemente ahí perdí muchos puntos. ¿Qué fue lo que hicimos mal en el manejo de esa cuasi o enfermedad holandesa, como la queramos llamar? Creo que no hicimos los ahorros públicos que debíamos hacer. Y nos metimos en un tren de gasto que, con impuestos que incluso eran coyunturales, se convirtieron en estructurales porque el gasto se volvió estructural. Correcto. Y hoy sí estamos enfrentando un problema fiscal muy delicado. Para mí ese es el problema de fondo. El problema no es la tasa de cambio. Si la tasa de cambio sube o baja, o si está en 3.100 o en 3.200, ese no es el problema de fondo. El problema de fondo para el país es el manejo de lo fiscal. Y yo creo que ahí es donde tenemos que tener un especial acento. Y efectivamente coincido con usted. No hicimos las inversiones que debíamos hacer en productividad. No hicimos las inversiones que debíamos hacer en innovación, que era el camino, o es el camino adecuado para utilizar recursos de una enfermedad holandesa, y hoy lo que estamos viviendo es el guayabo de la enfermedad holandesa. Y yo les pregunto a los dos algo que me preocupa. Todavía tenemos niveles saludables de endeudamiento. Sin embargo, la tendencia a resolver el tema del gasto por encima del ingreso a costa de deuda, y ahí sí la devaluación me parece que es muy grave.
Entonces, ¿para dónde vamos? ¿Usted qué opina del que tema? está la misma película, doctora Noemí. Yo estoy completamente de acuerdo con el análisis del doctor José Manuel y creo que llegamos a hacer una fiesta que es burocrática, mediática y contractual. Y la, despacio, está explotando. ¿Por qué burocrática? Burocrática porque creció el gasto estatal y la burocracia estatal sustantivamente. No hay un Estado austero. Segundo, mediática porque el gasto en medios de comunicación y la influencia de un gobierno que viene de los medios de comunicación le entregó prácticamente al cuarto poder el manejo de la democracia y eso es desastroso en el tema de la independencia institucional. Y tercero, contractual porque están reventando los contratos de por qué la gente habla a favor de una cosa que no tiene sentido. Cuando yo los oigo a ustedes hablar de esos problemas que acaban de expresar tan claramente, me digo, ¿y por qué no estamos solucionando esos problemas? ¿Y por qué nos devolvimos? A ver, Luigi, ¿por qué no nos ponemos constructivos? Muy sencillo. ¿Y qué se puede hacer en Colombia? Mire, Colombia llegó cuando el doctor Juan Manuel Santos entregó como ministro de Hacienda y el doctor Uribe asumió y el doctor Pastrana entregaba. El doctor Pastrana había ya ensayado a dialogar con el narcoterrorismo, cosa que no funciona y que los países civilizados no lo hacen, pero nosotros sí. Muy bien. Segundo, estaba el país económicamente en el cuarto de emergencia. Entonces es muy difícil que en ese momento lográramos tener políticas industriales. Digamos del pasado, yo le pido a los dos. Es que vuelvo a lo mismo. ¿Qué se necesita? Sí. Se necesita sembrar confianza. La gente necesita seguridad, doctora Noemí. Eso no es nuevo, eso no es lo inventó Uribe. Pero los informes dicen que ahora hay más seguridad que antes por la... ¿Cómo? Perdón. Eso no dice la gente en la calle. Hoy en la mañana yo leía, los niveles de extorsión en Medellín se han más que duplicado. Puede que no estén matando tanta gente en las ciudades ni las bombas sean en el Club El Nogal para que la sociedad no se congestione, porque tienen un acuerdo tácito que yo no comprendo en Cuba. Pero para mí estamos corriendo un riesgo con la democracia terrible. Pero yo pregunto, si logramos firmar con las FARC, ya pues la disculpa de la marca revolucionarios y les damos, como diría su papá, chumbimba como delincuentes, mejor dicho, los perseguimos para apresarlos, que es lo que... O sea, vendemos el sofá. ¿Cómo es así? Pues sí, es el señor que encuentra a la mujer con otro y sale y vende el sofá. Que es que simplemente vamos a perdonarle a 10 tipos del secretariado porque si esto va a seguir peor, porque aquí se va a desatar otra vez una violencia por las rutas de la coca, por quién dominan los territorios, por quién controla la minería ilegal, por quién tiene más influencia sobre la corrupción del Estado. Le hago una pregunta al nuevo doctor que tenemos, es, frente a un Estado desafortunadamente no fuerte, porque nunca hay un Estado fuerte cuando el aparato de justicia no funciona adecuadamente, cuando los militares ni siquiera tienen fuero militar y tienen tantas limitaciones en sus recursos, y todavía no tenemos un Estado suficientemente fuerte que defienda al débil y que defienda pues la institucionalidad. Hay tantas falencias que el riesgo de que se firme la paz, pues el riesgo o la posibilidad que se firme la paz y de que ese espacio en el narcoterrorismo que señala el doctor Luis Echeverry y el tema de las minas ilegales y el tema de extorsión y de todo esto sea asumido o por algunos de la FARC que deciden seguir delinquiendo totalmente, u otros, ¿cómo superarlo? ¿Cómo hacer para que realmente demos un paso adelante en la seguridad? Lo primero, Noemí, a decir es que yo soy amigo de que este país logre la firma de unos acuerdos de paz. O sea, yo sinceramente creo que nosotros necesitamos darle esperanza a muchos de nuestros jóvenes, de la población de este país. Naturalmente hay que hacer un cómo que sea el apropiado. Pero la construcción de esos acuerdos de paz y del escenario del post-conflicto, de los post-acuerdos, tiene que ser sobre la base de algo que a este país sí le hace falta, que es instituciones, institucionalidad. Nosotros tenemos que recuperar muchas de esas instituciones que yo sí creo que hemos venido perdiendo en el camino, que se necesitarían, digamos, un sentido de voluntad política para adoptarlo. Nosotros no podemos, por ejemplo, seguir teniendo el problema de ley de tierras que estamos teniendo en este momento, que no permite el desarrollo, por ejemplo, de la altillanura, donde hay una enorme oportunidad para producción, para generación de empleo, para oportunidades en el comercio internacional. Nosotros tenemos que dar también
una respuesta al tema de las demoras en las licencias ambientales. Es imposible, en la forma como ha venido operando este proceso, que nosotros tengamos una oportunidad competitiva. Nosotros tenemos que también solucionar el problema de los costos para la industria, de los costos de la energía, de los costos de logística y transporte. ¿Los costos fiscales? Nosotros, desde el punto de vista de instituciones, tenemos que recuperar una confianza que no es solamente un problema de seguridad, sino es una confianza en una, digamos, institucionalidad que no termina ahorcando el desarrollo productivo del país. Que los interrumpa, pero me dicen que hay que hacer una pausa. Usted sigue con el uso de la palabra y continuamos en esta discusión de polos opuestos. A uno a veces le da la impresión de que en el país está ocurriendo lo que está ocurriendo con el fenómeno del Niño. Estamos viendo unos veranos que en principio van a ser tremendos, pero nos dicen que tranquilos, que no hay problema porque tenemos el 70%, los embalses al 70%. O sea, no generamos conciencia de responsabilidad frente al consumo del agua. Y esa impresión tengo yo creo que sí hay que generar esperanza, porque pues es que la hay, y si no, apaguemos y vámonos, y que también los problemas existen y ahí están, pero como que hay que ponderar las cosas. Entonces, termine de darnos su explicación. Pero iba a terminar con el tema tributario, porque yo sí creo que el tema tributario está generando una desconfianza en el sector empresarial. Nosotros creo que nos excedimos en las últimas reformas tributarias. Estamos teniendo algo que es totalmente absurdo, que estamos teniendo una tasa de tributación que es más del 70% según la ANDI. Para las empresas. Pero, ojo a esto, donde solamente el 20% tributa. O sea, que hay unos iguales Paganini que siempre pagan y que pagan en exceso. Y hay una gran cantidad de la población que no paga porque hay informalidad, porque hay evasión, porque no estamos teniendo un sistema tributario apropiado para tal fin. Pero les hago la pregunta. Estamos todos coincidiendo, el gobierno, los empresarios, la clase media, de que es excesivo el nivel de tributación si se cumple, si no se evade y no se elude. Entonces, pero el gasto no se ha disminuido porque no nos hemos apretado el cinturón. Y además nos llegan circunstancias que tenemos que atender solidariamente, como es el de nuestros compatriotas en la frontera, que tenemos que ayudarlos, o el tema del posconflicto, que de todas maneras tenemos que estar ahí todos listos. Pero, a ver, ¿qué es eso? Diga. A los políticos les gustan dos cosas, los votos en la época de elecciones y los subsidios. Entonces antes a la corrupción la llamaban mermelada y ahora la van a llamar posconflicto. Perdóneme, eso es una sinvergüenza, doctora Noemí. Y yo le lo digo a usted, ¿quién es el garante de cuál paz? El señor Maduro. Fíjese lo que está diciendo la gente hoy en día, que saquen a Maduro de esa negociación. Ahora le creemos más a las FARC que a Maduro, pues las FARC han sido consistentes en lo que han dicho. Si uno lee, ellos no se han alejado de su objetivo, pero el gobierno viene y vende otra cosa aquí en los medios de comunicación. Y eso, bueno, eso Luigi, es lo que yo como ciudadano común y corriente. Si se firma la paz. ¿Qué garantía tiene eso? No, pero le pregunto cómo va a ser Colombia. Imagínense los dos. ¿Usted qué hace con una letra Colombia y una loca? Después. Si a usted le dan una letra, pues el carro suyo allí en la salida y se la da una loca que está vendiendo lotería o una ¿Quién loca. es la loca? Cualquier loca. No, pero... Hay gente loca en la calle. Pues la loca es la FARC. Ellos son violadores, ellos son una gente muy preparada en un sistema completamente diferente del de nosotros. Pero y si lo han firmamos, dicho. Luigi, yo solo firmo Colombia, si me entregan el poder y si cambian el sistema. No es el gobierno ni es la comisión de... Supóngase usted, Luigi, que se firme. Y todavía falta la refrendación ciudadana. Pero, ¿cómo se imagina usted Colombia en el posconflicto después de esa firma de la paz con la FARC? A ver, todas esas cosas que el doctor José Manuel conoce también y todos los académicos y hablan tan bonito de ellas. Y el desarrollo económico y los llanos, que yo no sé cómo vamos a sacar las cosas de los llanos. Aquí ni siquiera tenemos con qué mover el petróleo. Es pesado. No, pero en infraestructura estamos trabajando. Muy mal, muy mal. Doctora Noemí, las carreteras, han hecho 3 o 4 carreteras para mostrar, vienen de contratos anteriores, hoy no hay vigencias futuras, no se han solucionado los problemas de movilidad de las ciudades. Pero las 4G, ¿usted no les reconoce alguna importancia? Cuando lleguen,
Aquí no hemos puesto los elementos suficientes, ni le hemos dado la confianza tampoco al sector privado internacional para poder hacer lo que hizo Perú, lo que hizo México, lo que hizo la Argentina, lo que hizo Brasil. Yo sinceramente, yo reconozco que ha habido un avance, por ejemplo, en materia de infraestructura, seguramente no al nivel esperado, pero ha habido un avance y digamos que ese avance, entre otras, ha sido el que nos ha permitido soportar tasas de crecimiento como las que hemos tenido recientemente, no solamente en el tema de infraestructura, sino también en vivienda, porque la política en materia de vivienda, la vivienda gratis y los subsidios a la vivienda de clase media, me parece que son un instrumento valioso para generar gasto público y de eso hemos vivido. Mi preocupación es de qué vamos a vivir más adelante. A mí me preocupa ese tema de la vivienda, mucho. ¿De qué vamos a ir adelante? Porque se nos acabaron. Porque yo recuerdo unas palabras del presidente López en un libro que publicaron después de su muerte, Palabras Pendientes, en donde él decía, Colombia vivió del café durante muchos años. Colombia vivió del petróleo durante muchos años. ¿De qué vamos a vivir hacia adelante? La bonanza que ustedes hacen, doctor José Manuel, lo único que podemos vivir es del capital humano y de la gente que formemos, bajo un Estado de Derecho y una cultura de obediencia a la ley que la estamos perdiendo y le está jugando en una ruleta en Cuba. Y ahí es donde yo sí creo que tenemos que hacer una apuesta para ser más competitivos y eso supone aún fortalecer más el tema de infraestructura. Los temas de innovación, no puede pasar lo que pasó recientemente en la presentación que se hizo del presupuesto nacional al Congreso de la República, donde la inversión en ciencia y tecnología se reduce como nunca antes en la historia. Eso no puede pasar en el Congreso de la República. A ver, les pregunto algo, priorizar la educación, que me parece que es una realidad en Colombia, que todos estamos de acuerdo que lo prioritario es el capital humano, formar, no solamente darle conocimiento, sino formar nuestra gente como ciudadanos, como seres felices, productivos, solidarios, que busquen la igualdad. Sí es la prioridad es un pagaré que venga de Cuba firmado por las FARC, o la prioridad es darle de comer a los niños para que tengan cerebro para poder entender al doctor José Manuel en el futuro. La prioridad mía es una escalera. Primero es, aquí le estamos robando la comida a los niños, doctora Noemí. Lo que dicen las minutas, lo que dice el Instituto de Bienestar Familiar no es lo que le sirven en el plato a los niños. Ese problema es del Estado, porque no se gasta lo que se tiene que gastar. Y cada niño que no come bien, se le desarrolla el cerebro 12 a 15% menos que al niño que come bien. Esa sería la prioridad. Yo creo que hay que hacer una apuesta en educación, una apuesta en educación con los niños, una apuesta en educación para que seamos más productivos. Uno de los fenómenos de este país comparado con América Latina, con los países OCDE, con el mundo entero, es la baja productividad. Y eso se refiere a educación técnica tecnológica. O sea que también tenemos que hacer apuesta en el nivel técnico y tecnológico. Tenemos que hacer una apuesta en innovación y generación de nuevo conocimiento. Pero yo les agrego antes de una pausa. Pero una cosa muy importante, sin crecimiento empresarial no vamos a tener la capacidad de financiar lo anterior. Entonces se necesita también generar dinámica de crecimiento empresarial para que el país genere los suficientes ingresos para financiar todo lo anterior. Eso vamos a hacer una pausa, no pero de todas maneras yo sí quisiera que la educación tuviera muy en cuenta la formación íntegra del ser humano. Es decir, ciudadanos, la felicidad, la solidaridad, la cultura. Es decir, no solamente científicos y tecnólogos y respetuosos del medio ambiente, no todo. Pero sí ¿quién va a educar a estos loros viejos de políticos que tenemos, que no saben repetir sino la misma cosa? Vamos a hacer una pausa y vamos a conclusiones. Estaba invitando yo a que nos imagináramos al país después de la firma presumible que se adelanta ya con la FARC. ¿Cómo se imagina usted a Colombia después de la Yo me lo imagino, siempre y cuando se garanticen las instituciones, como un país que genera más confianza, a nivel internacional atrae la inversión extranjera. Me lo imagino como un país que en ese momento ya tiene que estar pensando en un tema central, que es cómo vamos a ser más equitativos con nuestra población en esta nación, cómo vamos a ser más competitivos y cómo vamos a preservar y respetar las instituciones y construir las normas que nos permitan que se respeten las instituciones en el país. Yo me lo imagino de esa manera. Naturalmente es muy importante garantizar que esa paz, como se logre, sea de largo plazo. ¿Riesgo? ¿Usted ve en la firma de La Habana algún riesgo? Yo creo que el riesgo es que en los sistemas de refrendación no seamos lo suficientemente o auténticamente democráticos y no garanticemos la institucionalidad apropiada para que en el largo plazo nos echemos para atrás. Un riesgo. Y segundo riesgo, que no tengamos los recursos suficientes para garantizar el escenario del posconflicto y que en un momento determinado la guerrilla sienta
porque no se cumplieron los acuerdos que se pactaron en su momento. Y eso van a significar necesariamente recursos hacia el futuro para financiar ese posconflicto. Bueno, entonces... Yo no creo que la guerrilla tenga el negocio del narcotráfico para la venta. Ese negocio no está para la venta. Eso lo he aprendido yo a mi papá desde los años 70. Y lo he comprobado. Y tuve que vivir 26 años por fuera de este país por eso. Y creo que hoy en día al menos lo tienen para la venta. Entonces yo realmente no creo en todo eso. Yo creo que todo esto es los políticos volviéndole cada uno en cada país a su manera, y le recorro toda Sudamérica si quiere, diciéndole mentiras al pueblo. Y esto es lo grave, y eso es lo que tenemos que atacar el miedo al primero. populismo. Esto es populismo. Vivimos en una latinoamericana completamente populista. Esa es mi conclusión sobre el tema. Y mientras no tengamos una cultura de obediencia a la ley, no podemos pedir paz, porque es que hay cosas... Usted no puede, el jugo no sale de los ladrillos, necesita fruta. Pero yo creo que entonces los tres estamos de acuerdo que lo más importante, ojalá con la firma aquí, Luigi no cree para nada en ese proceso, pero si se llega a firmar es el fortalecimiento de las instituciones, porque guerrilla o delincuencia común o de verdad cualquier cosa que se dé, si no hay un Estado que imponga el Estado de Derecho, la obediencia a la ley, donde haya gente decente, gente solidaria, gente de verdad civilizada, que tenga oportunidades, que busque la equidad, pues es muy distinto. Pero todos debemos en cualquier orilla qué que bueno que trabajar fueran en personas eso. de la coherencia de ustedes las que estuvieran manejando las cosas de este país, porque a mí no me vengan a contar que traen a unos tipos que hablan entre 5 y 10 mil tipos que han sido violadores, todo tipo de atrocidades en todo lo que es violaciones de derecho humanitario. Dicen, cámbieme la palabra narcoterrorismo por conflicto, porque eso aquí le han vendido ese cuento al país y cambiaron la dialéctica completa. Entonces hoy en día los medios utilizan todo el lenguaje que yo llamo mamerto para poder definir todo lo que a la FARC y al gobierno le conviene, y el país está solamente enfocado en eso y se nos olvidó el desarrollo. Entonces, por eso le digo, ¿cuál posconflicto? Vamos a sacrificar los recursos de la gente que tiene que ir a la universidad, de un papá y una mamá que se matan trabajando, un señor taxista y una señora arreglando uñas, logran sacar 3 hijos adelante. Y vamos a sacrificar esos recursos de desarrollo por firmarle a unos guerrilleros. 30 segundos para terminar el programa. Yo diría, digamos, una cosa importante es lo que sigue a continuación también en el marco de las instituciones que hay que respetar y que hay que preservar. Me parece que es muy importante arrancar prontamente con el tema de la justicia. Yo creo que en el país se requiere de verdad una reforma a la justicia a fondo. Y en segundo lugar, en el tema de la participación política. Nosotros tenemos que garantizar unos espacios democráticos, auténticos, en donde haya real participación política, porque de no trabajar en estos frentes y naturalmente en el financiamiento de los acuerdos que vengan a continuación, el riesgo sí es caer en el populismo. Y está demostrado ya en Venezuela que ese denominado socialismo del siglo XXI fue un fracaso total. Fue un fracaso total, pero además es tremendamente riesgoso para una nación, porque una nación como Venezuela pues ya perdió por lo menos 30 años de vida. Pero pues muchas gracias a los dos, y yo creo que esa es la labor que queda: fortalecer instituciones, mejorar la equidad y hacer un sistema de justicia en el que podamos creer.